Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Flaco FLK, en Instagram como Flaco-FLK y en Spotify como Charla de Graffiti. Flaco FLK y Charlas de Graffiti no son responsables de los daños ocasionados en propiedad privada o pública, ni incentiva el vandalismo o destrucción de la propiedad ajena. La finalidad de este canal es entretenimiento y documentación del graffiti y el arte urbano. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en un nuevo episodio de Charlas de Graffiti. El día de hoy estamos en el sur de la Ciudad de México. Estamos muy emocionados porque es hoy una charla muy chida. Ya nos hacía falta venir de este lado, voltear a ver el sur de la Ciudad de México, que también tiene un buen de historia. Entonces, para ya no hacerla tanto de emoción, dejo al invitado que se presente para que ustedes lo conozcan. ¿Qué tal? Soy Ceric. Gracias, primero que nada, gracias Eric por estar aquí con nosotros, gracias por darme la oportunidad de venir aquí a platicar un poquito contigo. Sí. Y bueno, te decía yo ahorita que no sé, en tu caso, si podamos platicar un poquito de tu trayectoria, más o menos cuando empezaste, cómo fue que llegó el graffiti a ti. Sí, claro. Pues mira, yo inicié más o menos en 1999, finales de 98. Entonces aprox ya tengo pues 21, 22 años ya haciendo graffiti, ¿no? Inicié cuando iba en la secundaria, inicié por mi hermano. Mi hermano pintaba Zotek, ya no pinta, pero ahora sí que por él fue como conocí el graffiti y me gustó. O sea que casi nomás te lo mostró y te encarreraste tú. Sí, él es 2 años mayor que yo, entonces pues él ya tenía un poquito más de trayectoria, como un año, un poquito más que yo, entonces pues fue como me gustó y me adentré al graffiti. Qué chido. Gracias a él. Sí. Oye, ¿y siempre han sido de este lado de la Ciudad de México o habían vivido en otro lugar? No, nosotros vivíamos allá en Aragón. Entonces de aquel lado pues es donde teníamos a toda nuestra banda. Y pues prácticamente de aquel lado, parte de Aragón, cerca de Catepec, pues había mucho graffiti, entonces había mucha influencia en la que pues fue dando mucho grafitero que salió de allá, ¿no? Sí, de hecho ahorita creo que del lado de Catepec es uno de los lugares que tiene mucho más trayectoria también y escritores que todavía están activos y unos que ya a lo mejor no están tanto, pero ahí andan todavía. Exactamente. Dando lata. Oye, ¿y cómo fue que elegiste tú, Ceric? ¿Siempre has pintado ese tag o anteriormente habías iniciado con algún otro? No, primero pintaba serie. Okay. Entonces dije, no, es mucha repetición de la E, ¿no? Entonces dije, no, pues tengo que cambiarle. Y mi hermano pintaba Zotek. Entonces me gustaba esa terminación de la K. ¿No? Porque a la hora de hacer la tipografía con la K dije, se puede jugar mucho, ¿no? Sí, se puede alargar. Sí, entonces dije, no, pues serie, entonces nada más le quité la última E y le puse la K, entonces es como que quedó la placa de serie, pero pues eso fue inmediatamente lo que empecé a pintar. Entonces prácticamente tengo unos 21 años con esa placa. Sí, o sea, siempre, prácticamente siempre fue serie. Qué chido, órale. Sí. Me platicabas ahorita que empezaste de manera ilegal, empezaste un ratito ahí, no sé como cuánto tiempo, cómo estuvo ese trayecto. Sí, lo conocí de ilegal, tenía como 16 años, entonces pues era la edad en la que iba en la secundaria y me gustaba mucho el graffiti pues ilegal, lo practiqué, lo hice constantemente pues unos 2 años, yo creo. Posteriormente conocí pues o intenté hacerlo en los murales legal. Me gustó y me di cuenta que podía dar mucho, ¿no? Y tenía la cuestión del detalle, de hacerlo muy detallado. Entonces creo que me funcionó y dije, creo que me voy a inclinar un poquito más por lo legal. Pero prácticamente pues sigo haciéndolo hasta la fecha de vez en cuando. Creo que no podría dejarlo de hacerlo, ¿no? Creo que es una parte esencial del graffiti, la esencia del graffiti. Entonces la verdad que no podría dejar de hacerlo. Cuando se puede les ganas con él. Qué chido. Me gusta mucho. Qué buena onda. La verdad es que creo que también empezar de aquel lado, pues me imagino que es otra cosa, ¿no? No sé en ese caso, en aquellos entonces,
si tuviste a lo mejor algunas referencias aparte de tu hermano o algunas influencias de la zona, no sé, en general, ¿cómo es que empezaste? Yo lo veo así, como dices, a lo mejor empezar por curiosidad, llegar al ilegal a lo mejor porque era lo que estaba marcando en ese momento, pero ya para que tú te separaras y eligieras a lo mejor un camino, y creo que ya hoy veo un estilo muy, muy marcado de Ceric. Entonces no sé si nos quieres platicar un poquito cómo fue ese camino, cómo fue ese trayecto. Sí, pues sí, la verdad que sí, mucha influencia, ya estaban los CH, o sea, estaba Bell Beach, estaban muchos de los CH de aquel lado, eran cerca de Catepec, en esa, ¿no? O sea, eran esos rumbos. Entonces sí, tuve mucha influencia en ellos, en la cuestión ilegal, me gustaba mucho lo que era Beach, Cubo, ¿no? Ya estaba también Acer, pues todos los antaños, Asco, todos los iniciadores del CH. Entonces ellos fueron mucho lo que me motivaron a hacer, a quererlo hacer como ellos, ¿no? Dije, no, híjole, ellos los veían en unos spots bien espectaculares, entonces decía, pues yo también quiero ser así, ¿no? Sí, entonces fue parte de mi influencia a ellos, como ilegal. Posteriormente, te digo, conocí lo legal y ya conocí a otras personas en cuestión legal, ¿no? Que también me influenciaron y me gustaron mucho. Y hasta la fecha son con los compañeros con los que sigo haciendo graffiti. Sí, okay. Entonces, pues sí, así es como me inicié. También hice muchos años el ilegal en trenes. Pinté muchos años en trenes. Hasta la fecha también, pues de vez en cuando lo hago. Pero fuimos muy conocidos en ese tiempo. Poníamos un crew que se llamaba Equipo 32. Entonces, okay, Equipo 32 éramos personas que hacíamos muchos trenes ahí por Ferrería. Sí, ahí en Ceilán. ¿Y cómo fue que llegaron ahí? O sea, ¿cómo Pues ahí por un compañero que pintaba Azbek. Él era un antaño, pintaba Azbek y él nos llevó ahí a Ceilán. Y fue un punto donde fueron muchos, iba Acer, iba Pet, iban muchos Ashes, muchos de los antaños iban a ese spot, ¿no? Ya después se quemó y ahorita ya la fecha ya no se puede. Ya no se puede, es ahí por Azcapotzalco, por allá hasta Ceilán. Pero sí, mucho tiempo le di también en trenes, me gustó mucho, ¿no? Qué chido. Oye, y no me imagino en aquel entonces, no sé si a lo mejor tengas por ahí algún recuerdo o alguna anécdota de cómo era que llegaban ahí, o sea, sí sé que, por ejemplo, a lo mejor te invitaban, sí sé que, pues ya a lo mejor algún conocido decía es de este lado y vámonos. Pero yo le decía por ahí, estuvimos platicando también una charla con Acer y estuvimos platicando también por ahí con Doctor. Sí. Y le digo, yo me acuerdo que en aquel entonces pero iba una multitud, o sea, no iba nada más uno o dos, o como ahorita que a lo mejor ya es muy, muy selecto, a lo mejor ese tipo de spot. Sí. Entonces no sé si tengas algún recuerdo de cómo era en ese entonces visitar el tren o cómo era pintar el tren. Claro, en aquel entonces. Pues era impresionante porque en primera vez eran de los Union Pacific, los de hoyitos, ¿no? Entonces ver a esos monstruos de trenes era impresionante y aparte pues estábamos muy jóvenes, muy chavitos. Entonces donde nos metíamos era un deportivo abandonado. Entonces era pues toda una travesía, atravesar todo ese deportivo y dentro del deportivo también había pintas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, o sea, lo habían agarrado de Onder. Sí, de Onder. Entonces había cosas de Vice, de Azot, de los GNK, de Ashes. O sea, estaba impresionante, ¿no? Ese deportivo, yo creo que ellos se acuerdan muy bien, ¿no? Entonces ya el momento de llegar a las vías, pues sí era impresionante, porque muchas veces era pintar de ilegal, pero otras veces sí hacíamos el business con el vigilante y se le daba, ¿no? Entonces estábamos más tranquilos. Pero cuando era ilegal, pues era el arriesgue también, porque llegamos a pintar trenes en los que, por ejemplo, habían carros o había material adentro en el que... Pues, o sea, ¿los llegaron a agarrar cargados? Entonces era un arriesgue. Ya nosotros ya más o menos ubicábamos que cuando había algo, pues no teníamos que pintar ese, ¿no? Porque se briseaba. Entonces ya teníamos esa experiencia de que habían agarrado otras personas que habían pintado esos trenes y era un camarón, ¿no? Para poder salir. Entonces dijimos, no, si están llenos, pues agarramos otros, ¿no? Entonces eran unas experiencias muy bonitas, anécdotas que ahora sí que tengo, y ahí conocí, por ejemplo, a Acer en esos trenes, llegué a conocer a Acer, no, yo era un moco al lado de él, ¿no? Y hasta la fecha, pues yo le tengo mucho respeto a Acer, nos conocemos muy bien, y
le tengo un gran respeto a él, ¿no? Y ahí lo conocí, a Pet también ahí lo conocí, y sí, muy, muy bonitas experiencias que tengo de los trenes. Y en tu caso, pintando de ilegal, o pintando ahí también en los trenes, no sé si llegaste a tener alguna mala experiencia a lo mejor, o alguna experiencia donde pues a veces nos toca pagar, Sí. en algunas ocasiones, y pues Sí. no puede ser todo perfecto, ¿no? Sí, pues sí, tuve malas experiencias, nos llegaron a agarrar, y pues yo con los que iba eran de la edad de mi hermano, entonces eran ya chavos más grandes, ok. pues era feo que yo era el más chavito y decían, híjole, yo veía a mi hermano que también la agarraron, entonces se sentía feo, ¿no? Decía, híjole, ya nos agarraron, pues teníamos que soltar dinero, ¿no? Pero no pasaba de ahí. Qué No bueno. pasaba mayores, pero sí nos llegaron a agarrar varias veces en los trenes. Sí. Qué chido. Sí. Digo, no, bueno, qué chido que la libraban, ¿no? Sí, eso es lo importante. Yo les comentaba, digo, este punto a lo mejor es algo que ya les he preguntado a muchos, pero me gusta a veces escuchar las respuestas de todos los escritores, Sí. porque en todas las zonas creo que ha sido diferente. Digo, en tu caso, por ejemplo, no sé cuándo llegaste de este lado, o me imagino que ha de haber sido todo un cambio también, empezar a pintar en un lugar y llegar a otro lado donde pues tienes que iniciar, digamos, una vida Sí. diferente, y pues ya no están a lo mejor los colegas tan cercanos, ya no es lo mismo, pero igual y con todas las experiencias que llegaste a tener de aquel lado, buenas, malas, no sé si sea amor o no sé cómo lo puedas definir tú, la atracción que se llega a tener para seguir en pues a lo mejor en este ámbito, por decirlo así, Sí. y pues seguir avanzando. No sé en ese aspecto, tú cómo lo viviste, cómo sientes que fue ese cambio, y si tuvo algo que ver, te digo, ahí a lo mejor. Sí. Yo me cambié por cuestión de trabajo, ¿no? Entonces tengo aquí aproximadamente unos 12, 14 años aquí en el sur, en Coapa. Y no, así que dejarlo, pues no me ha pasado ni por aquí, ¿no? Dejar de pintar. Amo mucho el graffiti, ahora sí que lo disfruto mucho. Y no nada más el simple hecho de hacerlo, sino también el hecho de convivir con esas personas. Yo creo que en el momento que estoy actual, son de los momentos pues, más que he gozado más en cuestión del graffiti, ¿no? Porque no nada más es hacer graffiti, sino con la gente con la que me voy a pintar y convivo, pues es súper gratificante. Ahora sí que he conocido grandes compañeros, inclusive amigos. Entonces, pues eso ni cómo cambiarlo, ¿no? O sea, es en grandes momentos. Sí. ¿No? Sí. Exacto. Sí, yo creo que también lo he escuchado mucho. Y a lo mejor no sé si nos quieres comentar algo por ahí de este tema. Yo creo que cuando empiezas a ver, ya agarrar un estilo, cuando empiezas, como dices tú, a lo mejor ya encontrar el camino que tú quieres, que en el caso de, como dices, que conociste la parte legal o los trabajos más detallados, Sí. creo que cambia un poquito también a lo mejor la forma de pensar en cuanto a la definición, por decirlo de alguna forma, de lo que significa graffiti para nosotros, ¿no? Sí. En tu caso, yo veo hoy que tienes una influencia, o lo marcas mucho, la influencia japonesa en ti. No sé si nos quieras platicar un poquito cómo llegó a ti esa parte, o desde cuándo empezaste a tomar ese rumbo en tu estilo de graffiti. Sí, pues antes que nada, pues, desde que nací, pues tengo la influencia porque mi papá es japonés. Entonces, pues desde que crecí he vivido ahora sí que las dos culturas, la mexicana, la japonesa. Entonces conozco muy bien, hablo el japonés, la escritura, el leerlo. Entonces, pues siempre lo he manejado. Viví un tiempo también en Japón. Entonces, pues sí tengo muy, muy, muy marcado la influencia japonesa. Entonces, pues estuve practicando lo que es la escritura japonesa y lo pude hacer combinar muy bien con el graffiti. Dije, ay, híjole, se combina muy bien, ¿no? En ciertas cuestiones del pincel, de los pinceles, de la caligrafía, del kanji. Entonces dije, ay, pues se combina muy bien y lo sigo hasta la fecha estudiando, experimentando. Me gusta, ¿no? Me gusta. Creo que he encontrado ahí mi propio estilo en esa cuestión. Sí, es difícil, me ha costado trabajo. Te digo, llevo 22 años, entonces no es fácil encontrar un propio estilo, ¿no? Creo que es
cuestión de tiempo y estudiarlo. Y hasta la fecha lo sigo haciendo, ¿no? Ah, ok. Sí. Sí, se nota muchísimo, ¿eh? No sé a partir de qué fecha tú lo adoptaste ya como a lo mejor parte de ti, el empezar a meter ese estilo, por decirlo de alguna forma, como complementar ese estilo que ya tenías, Sí. pero metiéndole la influencia japonesa. Sí. ¿Es reciente o ya tiene un ratito Pues, que lo empezaste a cuando integrar? recién empecé, sí llegué a hacer algunas de ilegal, con caligrafía japonesa, ¿no? Se llama katakana, ¿no? Ah, Entonces ponía letras de katakana en mis grafitis de ilegal. Pero yo creo que más, ya tendrá como unos 6, 7 años para acá, que ya fue cuando empecé a experimentar un poquito más, ¿no? No nada más en cuestión de 100% letra japonesa, sino la letra latina, una A, pero con un pincel japonés, darle el ok, efecto a la ok, letra A, ok, pero ok. con un estilo japonés, ¿no? Sí, O la sí. letra E con un estilo, con el pincel japonés. Entonces eso es lo que he estado estudiando y hasta la fecha lo sigo haciendo y me ha funcionado y me ha gustado mucho. Ok, Sí, qué chido. sí. A mí me ha gustado también ahorita que has estado o te he visto muy constante en a lo mejor en lo que va del año, Ujú. en Onders. Sí. Y he visto a veces también para la banda y me considero dentro de ellos que a veces ves un spot que está en vertical Ah, sí. y que dices, güey, la neta no, me doy la vuelta y vamos a buscar uno largo, ¿no? Sí. Pero he visto que eso los has aprovechado muy bien, o sea, he visto que has hecho cosas ahí muy Sí. chidas. Sí, pues ahora sí que dentro de mi trayectoria del graffiti, pues nunca me he casado con algo, sino me ha gustado, te digo, hice lo ilegal, hice los trenes, encontré las bardas, y el under sí lo llegué a hacer de antaño, pero pues ahorita creo que también me ha gustado, ¿no? Experimentar eso del under y he encontrado muy buenos spots en los que también se han acoplado muy bien a mi estilo, que es por ejemplo, la caligrafía japonesa que es vertical, ¿no? Entonces se ha adoptado esos spots así. Lo estoy experimentando y me ha funcionado, Ah, qué ¿no? Me ha chido. gustado mucho. Ahorita en el momento lo estoy haciendo mucho el under. Sí, Que- sí. Yo he visto también no sé si sea a lo mejor nada más mi impresión Ujú. o no, pero no te he visto tampoco casado como con, a lo mejor ahorita me platicabas de del equipo 32, me decías, Sí. pero ¿cómo has vivido esa parte de las crew? No te he visto muy casado a lo mejor con uno, Ujú. o no he visto que le des a lo mejor mucho impulso a lo mejor en cuanto dejas tu trabajo. Creo que he visto el estilo de trabajo que dejas, que es muy limpio, Sí, gracias. me ha tocado verlos por algunos Anders igual, Ujú. de cerca y digo, Ujú. tal cual, a veces como que la foto queda de ver. Sí. Pero, ¿cómo has vivido esa parte de los crews? Creo que te he visto con muchas personas pintar, pero no Sí. sé si has tenido a lo mejor un equipo o tienes actualmente. Sí, pues con el que inicié fue con el equipo 32, que significa expresión clandestina. Entonces éramos un grupo de compañeros que pintábamos ilegal y en lugar de poner ese, pues le cambiamos a números, ¿no? A 32. Entonces era el equipo 32. Después de ese ya entré al Pixos, al PKS. Ujú. Y el PKS hasta la fecha pues lo siguen pintando lo que es Taiko, Bufos, Natsu, Demoa y otros compañeros que ahorita están un poquito ausentes, pero ese crew. También después del PKS, puse el DSBM, donde estábamos varios de los que, pues muchos ya se fueron a las grandes, Digas. lo que es Sego, ¿no? Por ejemplo, Sego pues dejó un Ah, no, poquito de ya, lado sí, al sí, sí. graffiti, pero está Sego, estaba Ashes, estaba Acme, estaban bastantes compañeros grafiteros muy buenos. Entonces hizo una camada de compañeros ahí en el DSBM y muy buenos, ¿no? Unique, estaban varios. Y ahorita hasta la fecha, bueno, lo más reciente pues es el Tom. El Tom que ahora sí que me invitaron a ponerlo. Ese no es considerado tanto un crew, sino como un tributo a artistas que han logrado un estilo propio, ¿no? Su significado es my own type, mi propio tipo, ¿no? Mi propia tipografía, mi propio estilo, mi propia esencia. Entonces, pues es en el que hasta la fecha lo pongo, ¿no? El Tom. Oye, ¿y cómo Sí. llegaste? Sí, es cierto, ya recordé que te vi un ratito marcando el DCBM. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Creo que también como ahorita lo mencionas, un equipo de escritores
Sí. Que así sin temor a equivocarme, yo creo que hasta la fecha pues dejaron o quedaron en parte de la historia del graffiti mexicano, la mayoría de ellos. Sí. No, yo creo que todos, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo fue que llegaste ahí o cómo formaron? ¿Te tocó estar desde el inicio? ¿Cómo llegaste a ese crew? No, la verdad también desconozco quién lo formó, la verdad, híjole, ya de tantos años, ya tiene como unos 18, 15 años eso, entonces, que yo sepa, creo que fue entre Asher, Unique, entre ellos, Hollow, los que formaron ese crew y empezaron a invitar a muy buenos escritores, ¿no? Yo ya fui casi de la última camada que entró. Okay. Entré ya en los últimos. Te digo, ahorita no se me viene mucho a la cabeza, pero estaba Haswer, ¿no? Haswer sigue hasta la fecha, estaba Afor, ¿no? Afor que ahorita regresó y también anda con todo. Entonces había muy, muy buenos escritores, ¿no? Había Senk que también ya anda pintando grandes murales, ¿no? Que Senk desde ese momento yo recuerdo que tenía también un estilo muy propio, ¿no? Sí, Senko traía su propio estilo y pues venía dejando muy buen graffiti. Ajá. Entonces juntó ese grupo de DSBM de muy buenos grafiteros y pues lo gozamos, lo disfrutamos, pintamos mucho Spider también estaba ahí, Spider que es también una leyenda, ¿no? En el graffiti, el buen Spider. De hecho, yo hice muy buena mancuerna con Spider. En mi tiempo de grafitero, pues he hecho muy buenas mancuernas con que hemos pintado juntos y entre esos fue Spider, ¿no? Entonces yo le aprendí mucho también a Spider, nos adaptamos muy bien a pintar juntos y le mando saludos al buen Spider, así que un buen grafitero. Sí, no, hombre, no, toda una trayectoria también ese señor está muy, muy cabrón lo que está haciendo. Qué chido, la verdad es que yo me imagino, yo lo veo desde afuera, considero que mucha parte de la historia del graffiti mexicano pues se reúne aquí entre las afueras de la ciudad y creo que parte del centro. Entonces no sé en ese momento también si a lo mejor tú tengas algún recuerdo, alguna anécdota que te haya pasado, ya cuando tú empiezas a agarrar a lo mejor tu camino, donde empiezas ya tú a lo mejor a separar lo tuyo, como dices ahorita, a adoptar un estilo propio. No sé si tengas a lo mejor ahí bien marcado exactamente qué fue lo que detonó o cómo fue que llegaste a ese punto. Te digo, yo veo tus trabajos bien limpios, los ves y yo creo que a veces incluso no necesitarías leerlo a lo mejor para saber que es de Ceric. Yo lo veo de esa forma. Y adicional a que he visto que cuando haces algunos trabajos normalmente son muy legibles, o sea, no es algo como tan complicado. He visto que tus trazos también los haces muy anchos, bueno, no muy anchos, pero sí, bien marcados. Exacto. Claro. Entonces no sé ahí si te digo tengas a lo mejor como ese recuerdo de cuando empezaste a dedicarle a lo mejor ese tiempo o cómo fue y cuánto tiempo te llevó para llegar a ese resultado que hoy estás haciendo. Sí. Pues mira, es cuestión de tiempo de trabajo, de estudio, el haber encontrado así un estilo. Te digo, hasta la fecha lo sigo estudiando, lo sigo tratando de lograr cada vez mejor, pero sí te influye mucho con las personas con las que pintas, ¿no? Entonces, pues me gustaría compartir qué personas han influenciado en mí o han logrado a que yo esté donde estoy, ¿no? En este momento. Uno de esos, pues te digo, fue mi hermano, ¿no? El primero que me inició, con el que, pues, el amor que le ponía, ¿no? El hacer las cosas bien hechas, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que me gustó mucho de él, o sea, siempre hacerlo muy bien, ¿no? Posteriormente conocí a Taiko. Taiko fue un compañero con el que también iniciamos juntos en el graffiti. Y pues tiene mucho talento porque él conoce muy bien la tipografía. Entonces el hecho de conocer bien la tipografía, y como dices ahorita, palabras muy sencillas, yo valoro mucho la persona que hace una A sencilla y bien hecha, a que una A más modificada, más deformada. Creo que eso cualquiera lo podría hacer, pero no cualquiera podría hacer una bien trazada, ¿no?
Entonces es lo que yo veía en Taiko, que tenía muy buena tipografía. El simple hecho de su escritura normal, pues la tiene muy bonita. Entonces, ok. ¿Eso sí es de los que dicen que tiene bonita letra? Sí, entonces para mí es una base, ¿no? Aquella persona que tiene una muy buena letra, pues tiene una buena base, ¿no? Porque si veo una persona que hace un muy buen white, pero veo su letra fea, digo, caray, como que está algo raro, ¿no? Porque no tiene una buena base. Sí, ¿no? Entonces creo que eso lo fui entendiendo, porque yo sí también cuando inicié empecé pensando que entre más alocaba mi letra, o entre más hacía un white style más alocado, pues mejor, ¿no? Y lo hice por muchos años, pero después me fui dando cuenta que no, creo que tenía que haber empezado al revés. Creo que primero una letra sencilla y después de ahí irla deformando. Exacto. ¿No? Pero gran mayoría de los grafiteros lo empezamos al revés, porque así lo vivimos, ¿no? De las influencias de Estados Unidos veíamos los white, queríamos hacer ese tipo de letras con flechas y con tantas cosas, ¿no? Pero sí, hasta ahorita lo entiendo y digo, no, creo que era al revés, creo que primero empezar con una base, una letra sencilla y después ya modificarla, exactamente, distorsionarla. Entonces te digo, Taiko pues fue una de las personas con las que aprendí mucho y tuve mucha influencia. Juntos, creo que es muy buen grafitero él y juntos fuimos creciendo. La situación fue que ya después él se fue a vivir a otro lado, entonces nos distanciamos, pero sí aprendí mucho. Spider, te digo, también fue uno de los compañeros con los que me influencié también mucho porque pinté mucho tiempo con él, ¿no? Spider. Ya más para acá pinté también con uno de los que también me acercó otra vez a todo el ambiente de redes sociales porque muchos pensaron, no, Seri ya no pinta, pero yo no podría dejar de pintar. Me aparté quizás de las redes sociales y todo como unos 4 o 5 años. Muchos decían, no, pues Seri ya no pinta, ¿no? Pero sí, siempre pinté, pero más bien no tenía Instagram, no subía fotos a Facebook. Sí, entonces una de las personas que me regresó a esto pues fue Gerso. Sí, entonces gracias a Gerso pues también la gente me volvió a ver, pero así que siempre estuve, ¿no? Y con él agarré también muy buena mancuerna con Gerso. Sí, nos platicaba por ahí él igual esa parte. Sí. Yo creo que ha sido ok. Te decía ahorita que no sé si nos quieras comentar. A mí me gustó mucho lo que ahorita mencionabas o que veo pues del spot que tienes aquí. Primero me gustaría mucho, ahorita venías platicando que pues nunca te ausentaste, ¿no? Esa parte también no sé cómo lo veas o qué tanto peso le das tú a las redes. Y cómo fue ahorita a lo mejor el involucrarte nuevamente, cómo te recibieron o cómo sentiste que fue ese contacto. Yo lo veo así, con la nueva era del graffiti, por decirlo de alguna forma. Sí. Que ahorita pues ya está como un poquito más digitalizado todo. Le decía yo por ahí a un compa que pinta ilegal, pues anteriormente todo lo que veías era en la calle, todas tus referencias visuales era completamente en la calle, buscar en lugares abandonados y de repente como el deportivo que mencionabas, pues entrar era una sorpresota enorme de ver quiénes ya habían estado por ahí. Sí. Pero me dices que fueron 4 años los que te desconectaste de ese mundo. ¿Y cómo fue el regreso? ¿Cómo fue por ahí pues para hacer y volver a involucrarte en este aspecto? Sí. Pues mira, te platico, ¿no? Ahora sí que como uno cuando empieza a pintar, pues quiere ser famoso, ¿no? Creo que todos pensamos por ahí, dice, yo quiero que me conozcan, yo quiero ser famoso. Entonces, pues es la idea que uno tiene cuando empieza a pintar, ¿no? Entonces, pues así empecé y así lo hice. Pues ahora sí que pintaba mucho y subía mis fotos, las mandaba a revistas y yo contento, ¿no? Dije, sí, ya salió en una revista, ya me hicieron una entrevista, órale. Pero después te das cuenta y dices, no, pues finalmente con que yo las vea, ¿no? Con que yo las vea y yo esté a gusto, fui entendiendo eso y me fue gustando. Es como después mucha gente pensó que yo dejé de pintar, pero yo me sentía a gusto, ¿no? Aquí, ahora sí que donde estamos, en tu casa, tengo un spot donde pinté como 4 o 5 años. Yo me sentía a gusto pintando aquí, yo las pintaba, yo las veía, nadie más las veía porque también me las subía. Entonces me sentía muy a gusto, ¿no? Así.
Posteriormente te digo, ya comenté hace ratito, pues por Gerso fue el que me involucró otra vez, me dijo, vente, vamos a pintar, y me invitó, por ejemplo, al MOS, me estuvo ahí involucrando, y me sentí también me sentí a gusto, y como comentas ahorita, pues la cuestión de las redes sociales, pues es como, yo lo veo más como guardar ahí mi foto y que quede ahí guardado, no con la finalidad de que, ay, quiero ser famoso y quiero que todos la vean, ¿no? Quiero sin comentarios. Ya creo que ya se etapa, pues son etapas, ¿no? Que vamos viviendo. Entonces, el simple hecho de vivir el momento de hacer el graffiti, yo sentirme a gusto y con la gente con la que estoy, eso es con lo que me llevo, ¿no? Con lo que me siento a gusto. Sí. La verdad es que qué buena onda, te sigo agradeciendo por habernos recibido. Sí. Y porque te decía ahorita, es de verdad que no había conocido a alguien, a una persona, no sé, yo me quedo muy clavado a lo mejor en este aspecto, que tuviera un spot en su casa. O sea, y que lo estuvieras pintando durante tanto tiempo. Sí. Y ahorita a ver si nos da chance de grabar un poquito, porque veo la dedicación que le estás poniendo. Y como bien lo mencionas, nadie lo veía, o sea, a excepción de, pues obviamente ustedes, ¿no? Que están aquí. Sí. Pero esa parte no sé cómo poderla transmitir a la banda, porque muchas veces lo que dices es bien cierto, ¿no? Pintar lo traducimos a que a lo mejor quieres decir algo, quieres salir forzosamente a la calle. Y mucha banda dice, pues güey, si no quieres que te vean, pinta en tu casa o pinta tu cuarto, ¿no? Pero nunca había conocido a alguien que lo hiciera. Sí. Entonces, no sé cómo, o sea, no sé cómo podrías transmitir esa parte. O sea, yo sé, como ahorita lo dices, que la pasabas bien, pero no sé, o sea, cada cuánto lo renovabas o cómo era pues sí, tu forma de vivirlo durante esos 4 años que a lo mejor no mostraste nada. No sé si lo documentaste o cómo fue esa parte de tu vida que pues a lo mejor no fue tan activa en redes sociales o en compartir a lo mejor los trabajos. Pues ahora sí que yo creo que sueño, ¿no? Bueno, ahora sí que cuestión mía, pues siempre fue así como que un sueño, ¿no? Ay, tener una casa en la que tenga mi propio spot y pintar cuando yo quiera, ¿no? Y pues ahora sí que lo logré, ¿no? Lo logré y tengo mi propio spot y ya estoy buscando la forma de hacer otro spot enfrente y tener ahí más barda. Pues creo que aquí también se ve el hecho de diseñar aquí mi casa, eso me gusta, ¿no? Creo que cualquier momento que quiera pintar, pues digo, hoy tengo antojo de pintar, voy y pinto mi casa cuando quiera, ¿no? Sí, pues creo que en cuestión mía, pues me gusta mucho, ¿no? Sí, así lo tenía planeado. Qué chido. Sí. Te lo digo igual porque yo he conocido y personalmente también digo, no sé si a lo mejor tú lo visualices como una etapa, pero muchas veces cuando hago un trabajo que a mí me gusta mucho, sí me gusta verlo mucho tiempo, o sea, me gusta estarlo hasta yo solito chuleándolo, claro. ¿no? Y de repente, pues también me gusta mostrarlo. Sí. Y yo he conocido a mucha gente que es, güey, o sea, casi dejó el bote y lo publica. Entonces, qué chido, qué extraño también te lo puedo decir. El hecho de haber estado pues un buen ratito por ahí pintando. Sí. Y pues guardándotelo para ti. No sé si lo llegaste a documentar estos trabajos que hacías. Sí. O fuera nada más como para gusto. No, sí lo documenté y creo que parte de este tiempo que yo estuve pintando fue como también me clavé más a ser más detallado, ¿no? O sea, siempre fue, no nada más en la cuestión del grafiti, sino en cuestión de la vida. Ahora sí que siempre he tratado de hacer las cosas bien hechas y creo que eso pues tiene mucha influencia de mi papá, ¿no? O sea, el japonés pues es muy disciplinado, ¿no? Entonces siempre me decía pues las cosas hay que hacerlas bien hechas, ¿no? Por eso yo creo que Japón también se ha destacado por ser un primer mundista, porque hacer las cosas bien hechas. Entonces pues tengo un poquito de esa influencia de hacer las cosas bien hechas. Por eso cuando hago mi graffiti pues me exijo hacerlo lo mejor posible, ¿no? Que quede muy limpio, que quede muy bien hecho, ¿no? Sí, y se nota, Sí. muchísimo. Ahorita que estábamos con las cámaras apagadas,
te comentaba que el proyecto que estamos haciendo también del podcast, pues igual es alguna forma de decirle a lo mejor a la banda que ahorita está en pausa, a lo mejor por alguna situación, que a lo mejor también está empezando y que no ha encontrado a lo mejor un rumbo claro. Pues me gusta mucho a veces que los invitados nos ayuden ahí a darles, a lo mejor si no un tip, contarles cómo fue que ellos llegaron a ese punto y al lugar en donde ahorita están. Sí. No sé si tú les quieras por ahí comentar o transmitir algo, porque te decía yo también que se nota mucho la limpieza, se nota mucho la técnica que tienes ya completamente dominada. Sí. Y no sé si, pues por ahí la banda muchas veces piensa que es una cap la que hace el escritor, o que es un color, sí, o una marca de bote. Entonces no sé en tu caso, si tengas a lo mejor por ahí algún tip que les puedas compartir. Claro. Para que se les facilite un poquito más ese camino. Claro que sí. Pues creo que sí dan muchos, pero ahora sí que me enfoco a una sola, ¿no? Un solo, lo que es la disciplina. Me ha funcionado muy bien. Entonces creo que la disciplina pues finalmente vence al éxito, ¿no? Hay gente con la que tiene mucho talento, pero pues es muy floja, pinta muy de vez en cuando. Entonces he entendido eso, que la disciplina, el hecho de hacerlo constante, el estar boceteando, desde el simple hecho, desde que el día que vas a pintar, ¿no? Te vas a pintar, te levantas temprano, te organizas, ¿no? Te quedaste de ver con tus compañeros, llegas puntual, te preparas bien, eso es un paso adelante, sí, ¿no? Sí. Creo, yo lo he entendido eso mucho y me ha funcionado no nada más en el graffiti, sino en la vida. Entonces, pues sean disciplinados, sean constantes. Y ese es el tip que yo les daría, ¿no? Sí. que lo sigan haciendo. Sí. A mí me llama mucho la atención, porque te digo, yo veo tus letras muy legibles. O sea, las veo muy legibles, pero también a la vez no son normales, no son completamente cuadradas. No sé qué tanto peso tú le das, y eso a lo mejor también viene al hecho de que cuando tienes un estilo ya bien marcado, hay veces que la banda me dice, güey, es que siempre hace las mismas. Es que son las mismas pero en otros colores, es que son las mismas pero en otro tamaño, en otro lugar. No sé ahí qué tanto peso tú le das o cómo vives esa parte de dibujar, de bocetear. Sí. Y pues igual para que la banda sepa que no es nada más la misma en diferentes tonos. Sí, pues yo respeto, ¿no? A las gentes que se enfocan en un solo estilo y lo repiten, ¿no? Varias veces. Ahora sí que respeto. Pero en cuestión personal a mí no me gusta. Yo siempre trato de hacer una letra, pero en mi siguiente pinta cambio otra y lógicamente muchos dirán, pues es muy parecida, pero es que finalmente es mi estilo, ¿no? Sí, no podría hacer un cambio muy drástico porque si no, ahí también no tiene coherencia, ¿no? Entonces uno tiene su propio estilo, entonces pues va a tener su propia esencia, ¿no? Pero si soy cada pinta que hago trato de hacer algo diferente, sí, algo diferente. Como te decía hace rato, pues estoy estudiando. Trato de tener un estilo como que más simple, pero también tengo un estilo más apegado como a la caligrafía japonesa, ¿no? Entonces de ahí voy trabajando, inclusive también hago pura tipografía japonesa, también estoy estudiando en hacer puro kanji, ¿no? Pura caligrafía japonesa. Entonces trato de experimentar varias cosas. Yo estoy enfocado nada más a la tipografía, a las letras. No me he querido involucrar a la animación, a los dibujos, ¿no? Porque pues finalmente soy de la idea de que cuando eres bueno en algo, pues hay que enfocarse a eso, ¿no? Sí. Es otra cosa que te quería comentar. Nunca he visto que, a lo mejor, no sé, por donde yo vivo, es muy clásico que de repente dices, le quiero modificar algo a este estilo, meto un monito, ¿no? Hago una caricatura de un gato, un perro, un pato, cualquier animal. Sí. Y lo metes ahí, aunque sea una copia, pero para que se vea diferente. En tu caso siempre he visto que haces completamente Ceric y ya. Sí, así como te comento, pues son las tipografías. A mí me gustan las letras, ¿no? Y ahí voy a seguir. Hasta ahí seguiré, sí, claro. Me preguntaba también, te digo, un colega por ahí, y creo que sí he visto que haces abecedarios.
Yo me acuerdo, digo, no sé, ya no es tan común. Yo lo veía mucho hace muchos años, Sí. incluso mucha banda de repente al conocido le decía, oye, hazme una firma, o hazme un abecedario, o pásame unos estilos, ¿no? Sí. Entonces, no sé en tu caso ahorita cómo es que las vivas, esa parte, o cómo es que, o a lo mejor hasta como para qué, no Sí. sé. Pues creo que el hecho de experimentar diferente tipo de letras, no nada más Seric, inclusive no nada más luego pongo Seric, también pongo a veces Sherik, ¿no? Con H o Serico. Entonces trato de jugar con las letras. Últimamente también he estado haciendo como que homenajes a amigos, por ejemplo, apenas le hice unas letras a Taiko, ¿no? A Clase, a Drain también ya llegué a hacer, a Gerso, a varios he estado porque me gusta experimentar no nada más mis letras, ¿no? Por eso también he hecho abecedarios y creo que un buen grafitero pues es un grafitero de letras es aquel que domina bien de la A a la Z, ¿no? Entonces Ok. creo que ese es también un tip que les doy, pues practiquen no nada más sus letras, ¿no? Practiquen otras letras, ¿no? Porque el hecho de que digas, no, pues hago mis letras, pero que a ver, haz otras y no te salen, pues ahí como que no está compensado, ¿no? Sí, 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 no, sí. no. Realmente no eres bueno. Si eres bueno, pues dominas del A a la Z. Sí, 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 ¿No? exacto. Oye, no, hombre, pues qué padre, la verdad, todo lo que nos compartes aquí. Ojalá que a toda la banda le haya gustado muchísimo. Pues muchas gracias, Eric. No sé si tengas por ahí algo, a lo mejor que se nos haya pasado, algo que te haya venido ahorita a la mente que le quieres compartir ahí a la banda. Sí. Pues como para que nos vayamos despidiendo de esta charla. Sí, pues antes que nada, pues agradecerte a ti por todos estos videos que has venido haciendo, pues creo que es como para que estas nuevas generaciones pues vean y vean el graffiti, cómo era antes, ¿no? Por ejemplo, veía que hiciste a Acer, ¿no? Así gente que tiene mucha experiencia, pues ahora sí que esas nuevas generaciones sepan cómo era el graffiti, ¿no? Porque también no están documentadas, pues creo que lo único que es por medio de videos, ¿no? Videos Exacto. y fotos, pero las nuevas generaciones vean cómo era el graffiti de antes, ¿no? Y pues ya los tips que les di hace ratito, que lo lleven a cabo y háganlo muchas veces, eso, así que la constancia hace al maestro, ¿no? Entonces, háganlo, y háganlo pues con amor, lo que es otra clave. Cualquier cosa que hagan, pues háganlo de verdad de corazón, que les guste, ¿no? No nada más por querer ser alguien o por querer tener un nombre o una fama, ¿no? Háganlo de verdad por amor, ¿no? Sí. Muchas gracias, Eric. No, es cierto, ya se me acordé. Antes de que nos vayamos, te decía cuando llegué, ¿por qué el color rojo? He visto muy constante en todos los trabajos el color rojo. No sé si no le hayas puesto a lo mejor atención, pero sí me llamó así como que luego la mirada en ver tus trabajos y digo, Pues también el rojo y tal vez el blanco también lo ocupo mucho en cortar, entonces no sé, rojo y blanco tal vez será cuestión ya mental de Japón, no sé, tal vez. Yo lo veía, a lo mejor, ¿sabes qué? También en los tonos oscuros al relleno. A lo mejor no lo había visto tan enfocado al blanco, pero sí había visto esa parte. Luego se me va como más por Sí, lo tal vez era una cosa inconsciente, ¿no? De mí, de que sea el rojo y el blanco, pero sí me gusta mucho el rojo y el blanco, ¿no? Por la bandera de Japón, tal vez. Sí. Vale, pues muchas gracias, Eric. Gracias por haberme recibido de este Gracias lado. a ti. Y pues ojalá que la banda también por ahí nos ayude a compartir y que estén viendo los siguientes videos que vamos a hacer. Nos vemos. Gracias.